hemos recibido en la cabina de RPP al señor Ricardo Valdés, que es un experto en seguridad y que ha sido viceministro en el sector, me parece que en una oportunidad, sino en dos, y que es el autor de un informe importante presentado junto a Carlos Vaz Sombrío, me parece que encargado por el grupo de Credit Corp. Ricardo Valdés, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué balance hace usted de lo que viene sucediendo hoy en este paro promovido por un sector de los dirigentes gremiales, a diferencia de lo que sucedió hace 2 días, que fue promovido por otro sector que ahora no está participando? ¿Cómo interpreta usted esto? En cualquier caso, sin duda, el sector transportes está duramente golpeado por las extorsiones. En el Observatorio de Crimen y la Violencia, que hemos contabilizado los asesinatos en este primeros 8 meses del mes de enero, hemos logrado establecer un perfil de la víctima, y el perfil de la víctima es 4 de cada 10 asesinados pertenecen al sector transporte público. Eso incluye colectivos, taxis, micros, etcétera. Son 65 asesinados desde mediados del año pasado. Pero hay que sumarle también a los mototaxistas, hay que sumarle a los jaladores, hay 14 muertos jaladores, entre ellas algunas mujeres. Entonces, todos ellos pertenecen a ese segmento y son 4 de cada 10, casi el 40%. Y son todos menores de 30 años en la gran mayoría, y pertenecen al sector CD. Entonces hemos elaborado este perfil y creo que esto corrobora lo que viene ocurriendo, independientemente de los grupos que organizan a los transportistas. Somos el sector mucho más golpeado en lo que se refiere a las extorsiones. Eso es un tema que en realidad amerita, creo yo, justamente por ese perfil, acciones muy concretas y muy precisas para tratar de, por lo menos, afrontar las extorsiones que están produciéndose en ese segmento. ¿Cuáles son esas acciones muy concretas y muy precisas que usted cree necesario hacer, definitivamente, en vez de los discursos que estamos escuchando, ¿no? Así es, definitivamente no es lo que dice la señora Presidenta, que está pésimamente mal asesorada. En efecto, en el observatorio, a través de Ipsos, determinamos que es el 7% de llamadas solamente con el que se reciben las llamadas extorsivas o los mensajes extorsivos. Básicamente corren por redes sociales, WhatsApp, Facebook, hay también SMS. Entonces, y esto es muy importante porque eso permite segmentar el origen de las extorsiones y qué se puede hacer. Porque los SMS y las llamadas sí se pueden manejar a través de la OCIPTEL y tener información relevante del origen. Pero en el caso de Facebook, de Messenger o de WhatsApp, eso pertenece al grupo Meta y eso está ubicado fuera del país. Y lamentablemente el segundo protocolo de Budapest, firmado en el año pasado, en diciembre, todavía no se pone en práctica, que permite el contacto directo con la gente de Meta para tener información. En fin, sea como fuere, lo que toca aquí es, sin mayor ya dilación, empezar a perfilar todo el tema de las extorsiones. Hay una base de datos inmensamente rica de información, que es aquella que nos ha negado la policía a través del CITPOL, pero que debiera emplearla la policía para obtener este modelamiento, ¿no? Entre los temas que mencionó es que hay una contribución privada para que se compren los días de Franco a los policías y puedan haber más efectivos en acción en las calles y en las esquinas. Esto es un tema que arrastramos de hace años, ¿no? Comprar los días francos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuán viable lo ve? A ver, yo regreso a lo que estábamos conversando, porque la denuncia digital sin nombre, los centros de flagrancia, el estado de emergencia, el plan celador, los chips y la reserva financiera, son temas que creo que se van a poder conversar esta noche y me imagino que van a poder llegar a un arreglo. Sin embargo, adelanto mi opinión. Yo ¿Sí? creo que con esto no va a solucionar el problema de las extorsiones. Sin lugar a dudas, lo que aquí se requiere es tener información como consecuencia de esa rica base de datos y generar modelos de investigación sobre la estructura de toda la información que se puede obtener de las 70.000 denuncias que hay en estos momentos en la base de datos de la policía, en el CITPOL, que no están integradas ni conversan entre sí. Eso es lo que hay que hacer de manera muy urgente. La denuncia digital sin nombre es trasladar al usuario, es trasladar al ciudadano lo que corresponde hacer, que es decir, denunciar cuando uno es materia de un tipo de asalto, de delito. Eso es lo que corresponde. Sin nombre le da cierta garantía, obviamente, pero no va a impedir que se produzca, obviamente, una extorsión, ¿no? Es más, como consecuencia, digamos, como parte del tipo de extorsión, son pocas las personas que se animan a denunciar.
Y eso no lo... Aún si se aprueba esta modalidad de denuncia digital con resguardo de la identidad. Aquí lo que importa es la información de calidad que puede estar en esa denuncia digital y lo que va a hacer la policía con esa información. ¿Cuál es esa información de calidad que podría haber en las denuncias? Números telefónicos, horarios de llamada, modalidad de extorsión que se le está aplicando, cuentas a las que se está pidiendo que deposite el dinero, es decir, la modalidad de pago para efectos de la extorsión. Toda esa información es que va a permitir después cruzar todas las variables y ver dónde se producen una serie de nexos. Y podríamos determinar la cantidad de números telefónicos que se repiten, los lugares de procedencia, porque eso, con esos números telefónicos que se repiten yo puedo geolocalizarlos y puedo saber si provienen de un penal o si provienen de algún sector cercano o no al lugar que se está extorsionando. Puedo también modelar y saber cuál es la entidad o la modalidad de pago más frecuente asociada a estas llamadas telefónicas. ¿Cómo se paga? Eso es lo que está en las denuncias. En algunos barrios, lo que los transportistas dicen es que todos pagan. No unos cuantos, sino todos. Así es, y pagan poco dinero porque ten en cuenta que un micro más o menos transporta entre 500 a 600 personas todos los días y deja 2,50 soles y ellos están pretendiendo que parte de eso, pues dicen voy a subir mi pasaje para poder cubrir mi extorsión. Entonces la modalidad de ese cobro es lo que se tiene que indagar. La manera en que ellos podrían procesar en estos momentos la policía, en lugar de poner a un policía de Franco en un vehículo, estamos hablando de 22.000 vehículos en Lima y Callao, de acuerdo a la ATU, más una cifra parecida en los informales, eso es inviable, porque no hay tantos días de Franco como para poder cubrir la demanda de poner 1 a 2 policías en un vehículo que no va a frenar ni la sorpresa ni justamente el que se cumpla la amenaza. Es más razonable establecer equipos especializados de investigadores criminales en las 100 empresas para justamente empezar a obtener toda esta información por parte de los que se están siendo amenazados. Y esa información es la que toca empezar a meterla en un sistema de Big Data para tener una idea clara de lo que se tiene. Los estados de emergencia no van a funcionar. Sí, eso ya lo hemos conversado muchas veces porque no vamos a perseguir con tarjetas WhatsApp, que es por donde corre precisamente la amenaza. ¿Bien? Entonces, por eso no creo. El plan celador supone una inversión que la policía no ha hecho en reactivar sus unidades de patrullaje. Me refiero a patrulleros, me refiero a motos. ¿Qué porcentaje de esos patrulleros y de esas motos están inhabilitadas para el trabajo? Entre 40 y el 50%. ¿Y por qué tanto? Porque no se ha invertido, cuando se ha adquirido los vehículos, no se ha adquirido con mantenimiento. Por eso que la respuesta para el control de Plan Celador y de la ciudad era el renting. Sí. ¿No? Y eso es lo que nos dijo el alcalde López Aliaga que había hecho él, por ejemplo. Y la policía tenía un sistema de 900 patrulleros alquilados y hace 1 año y medio perdió el contrato. ¿Perdió el contrato? Lo dejaron llevar. ¿Por qué? Porque yo supongo que estarían pensando en adquirir, y ahí creo yo, eso es una hipótesis, que estarían más deseosos de comprar patrulleros de última gama o que de alquilar, con el mantenimiento incluido. Con el mantenimiento incluido, porque lo que pasa con esto es que cuando se malogra un patrullero que es alquilado, la empresa tiene un porcentaje, creo que es 20 o 10%, inmediatamente lo sustituye. No te quedas sin patrullero. Ahora, todas estas modalidades de trabajo policial a las que yo estoy referencia, permiten dar con los jefes, porque como en todo fenómeno criminal de envergadura, el caso de Al Capone actualmente es el más ilustre, las cosas comienzan a cambiar cuando se logra capturar a los jefes. Ahora, hemos capturado, o se ha capturado al monstruo, él ha denunciado a Al Jorobado, que tengo entendido que está en prisión desde hace 2 años. No sabemos si sigue dirigiendo su negocio desde la prisión. Hay que cambiar mucho eso también. Claro, y hasta el Negro Marín también, que también ha sido denunciado por el monstruo, ¿no? Entonces, a ver, son muchos los cabecillas. No solamente, o sea, entre ellos están tratando de lidiar para ver quién se hace el control de la mayor cantidad de territorio. Entonces es muy volátil y muy movible el tema de las extorsiones, pero también hay extorsión de todo tipo. Hay extorsión ahora, la menuda plata también. Que se reúne, usted dice, de un microbús que produce alrededor de 1.000 soles diarios, creo. 1.250 promedio. ¿Cuánto tiene que pagar cada microbús? Más o menos creo que están exigiendo 20 soles a 50 soles diarios, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿esa plata a dónde va? ¿Cómo se guarda y cómo circula? Porque eso es lo otro que muchos... Billeteras digitales muchas veces. Muchas veces es simplemente el yape. Y el yape
o el PLIN o la billetera digital no se controla porque están muy por debajo de la línea de flotación, si se quiere, ¿no? Y son sumas que no pueden exceder los 500 pues dólares. entonces el nivel de operaciones es por miles. Esto a nivel, todo el mundo usa, digamos, este tipo de 14 millones usamos. Entonces, por eso es que y se usa, entonces ahí se sumerge justamente Pero si yo empiezo a registrar los números a los cuales se está depositando eso, entonces ahí tendrá sentido que nos reunamos con el sector financiero en la Superintendencia de Banca y Seguros y encontremos la vía legal más adecuada para que el sector financiero pueda entregar a la brevedad ese tipo de cuentas en las que se están entregando las transacciones ilegales, o sea, las transacciones de la criminalidad. Pero se requiere, porque hay un secreto bancario y financiero, se requiere de algún tipo de medida que hay que buscarla en conjunto con el sector financiero y con la superintendencia. ¿Y qué sabemos sobre la nacionalidad y el lugar de residencia de los jefes? Porque se ha reportado muchas llamadas que tienen código extranjero, ¿no? Lo que pasa es que sí, en efecto, hay llamadas del extranjero, pero eso es algo que justamente tiene que salir del proceso de investigación y del modelaje, porque, es decir, si yo tengo 70.000 denuncias acumuladas, son 70.000 papeles que tienen información que yo tengo que empezar a cruzar para saber exactamente cuántos están afuera, cuántos están dentro, cuántos vienen de un penal, cuántos de otra región que no sea la zona de Lima, porque eso también ocurre. O yo puedo adquirir teléfonos con numeración extranjera radicando en el país. Entonces, este tipo de información es producto de la investigación. De eso no se ha hablado y debiera hablarlo los dirigentes de transportes, porque eso es lo que tienen que exigir, una solución profunda, de corto plazo. Yo creo que en poco tiempo se puede adquirir el sistema, el sector privado tiene ese sistema de cruce de información. Por otra parte, en la lista de temas que se van a abordar en la reunión de hoy entre dirigentes gremiales, transportistas y autoridades del Ejecutivo, figura el tema de los chips. Hace años que oigo hablar, sobre todo el señor Muente, que introdujo este tema cuando era presidente de Ociptel, que es perfectamente escandaloso que se siga vendiendo chips en la calle sin mayor referencia, de manera que facilitemos el trabajo a los criminales. Bueno, ¿cuál es la situación? En este caso, lo que tenemos que es reunirnos a las operadoras telefónicas. Pero ya no se ha hecho. Se ha hecho, pero esta vez habrá que hacerlo, pero ya con sanciones efectivas y tener de la otra mano una reunión para establecer un acuerdo y de la otra mano investigación policial con las capturas necesarias de los que están facilitando los chips y sobre esa base poder empezar a entendernos mejor. Pero esos chips hay que retirarlos del mercado, porque si no, o sea, en principio un chip tiene identificación biométrica. Relativamente fácil, ¿no? Detener, interrumpir el servicio. Además, por mucho que pueda los propios operadores saben perfectamente cuál es el volumen de chips y a quienes pertenecen ese volumen de chips que están en el mercado callejero. Y eso lo saben. Entonces ellos son los que tienen que empezar a aportar ese tipo de soluciones. Pero eso es un ángulo del tema, ¿no? Y lo mismo pasa con estos chips que se van a los penales. Entonces, eso también hay que identificar cuántas llamadas son de los penales. Y ahí tienes que implementar otra estrategia, que es controlar el ingreso a los penales. Pero ¿por qué tenemos que partir de la premisa de que hay llamadas en los penales? ¿Por qué no ha sido posible bloquearlos, como se nos prometió hace años? Porque el bloqueo porque la ciudad creció hacia los penales y el bloqueo de los penales supone dejar sin conectividad al entorno del penal. Eso es en una de las tantas, ¿no? Una de las tantas razones. Perjudicará a algunos vecinos que han comprado sabiendo que estaban de acuerdo, pero eso es parte de la decisión política. Es una sumatoria de decisiones que hay que tomar de manera simultánea. Pero también tendría que establecerse un sistema de control de ingreso y salida de los penales que no corresponda al INPE, sino a un tercero que no tenga la posibilidad de ser intimidado, que digamos, lo puedan tentar con corrupción. Tiene que ser un tercero, quien se haga cargo de que no entre teléfono, chips, drogas, armas a un penal. Eso viene acompañado con requisas. Crucial y más difícil de abordar es el tema de la corrupción en la policía, pero ha saltado a luz, en primer lugar, por declaraciones del propio ministro del Interior, que dijo que en una oportunidad anterior fracasó la captura del monstruo
por filtraciones debidas a agentes de la Policía Nacional. Él habló de 2 o 3. Y hemos tenido otros casos donde entre los criminales se ha capturado a agentes de la policía. El nuevo comandante general, que tiene pocos días en el cargo, habló de 7. general Arriola, dijo él que él está pidiendo a que cada agente policial mire lo que su compañero de la izquierda y de la derecha hacen para ser todos solidarios de que nadie ceda a la tentación del dinero fácil que un policía puede, a su vez, pedir a las personas con las que tiene relaciones profesionales. ¿Qué sabemos sobre políticas que se implementan al interior de la Policía Nacional para evitar que hayan filtraciones y complicidad de agentes policiales, no digo de la policía, de agentes policiales con los criminales? A ver, el tema es tremendamente complejo porque de arranque ya tenemos corrupción al momento de ingresar a las escuelas de suboficiales. Tenemos gente que compra y vende el ingreso. Y también sabemos, lo hemos conversado otras veces, de la corrupción para ascender a general. Hay casos abiertos al respecto. Hay un debate incluso en el Congreso ahora respecto a una modificación a última hora. A última hora. Eso tampoco lo va a solucionar. Eso tiene más una movida política que otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, la corrupción es transversal. Y existen 2 grandes unidades dentro del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Una, que es la Inspectoría General de la Policía, que por cierto, información que yo también he manejado, la propia Inspectoría también es corrupta, porque negocian los acuerdos, los informes policiales internos que tienen que hacer. Entonces, eso significa que lo primero que hay que reformular y reestructurar es la propia Inspectoría de la Policía, para tener realmente policías probos o al menos poligrafiados, con declaración jurada para hacer el seguimiento de sus ingresos y de sus signos exteriores de riqueza, para saber exactamente cómo trabajar con ellos. Es lo primero que hay que hacer, porque si tú no tienes un núcleo limpio, que a su vez tiene que investigar a los otros policías, eso no va a caminar jamás. Y la otra unidad es la unidad de asuntos internos, que está a nivel del Ministerio del Interior. Entonces, son las 2 grandes unidades que uno tiene que fortalecer, pero también hay que limpiarlas por dentro. Ricardo Valdés, ¿qué vínculo hay entre la criminalidad vinculada a extorsiones y que usa al sicariato para imponer el terror y que parte de pequeños montos, con la criminalidad vinculada al narcotráfico y a la minería ilegal, que naturalmente tiene que ver con grandes montos desde el origen? La criminalidad organizada, básicamente en el rubro, yo diría que en 2 rubros importantes, que son las extorsiones en sus diversas modalidades, porque son muchas, de gran escala, mediana escala y pequeña escala, junto con la explotación sexual, la trata de personas, son 2 actividades criminales que generan mucho efectivo, mucho circulante, mucho dinero. Y ese es el dinero que permite que estos segmentos puedan invertir en otro tipo de actividades mucho más importantes, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, o sea, el monstruo o actividades como los pulpos, que empiezan con la extorsión, empiezan a incursionar en otro tipo de negocios. Porque con este efectivo... ¿Cuáles, por ejemplo? Narcotráfico, en el caso del monstruo, o en el caso de los trujillanos, con el pequeño J y ese segmento, ¿no? O en el caso de los pulpos, en la minería y en el soporte de seguridad hacia la minería, y a su vez se van apropiando de socavones. Entonces, ese efectivo y ese dinero les permite armarse, les permite generar logística, les permite incursionar en otros sistemas. Y entonces lo que vemos es que hay una relación muy frecuente de inversión de este efectivo que es capturado a través de esta actividad ilícita para invertirlo en mayor actividad ilícita. Y por eso es que en estos momentos la inversión que tenemos como país de apenas 1.5% del PBI, que ese es el presupuesto del Ministerio del Interior y Policía Nacional, versus un 6% del PBI que manejan los 15.000 millones de dólares las economías ilícitas. Si tenemos esa desproporción, lo que tenemos es simplemente una evidencia de que la estrategia y la posibilidad del país como futuro viable, empieza a ser petardeada desde abajo. Entonces, es importantísimo realmente la lucha contra la criminalidad y empezar a equiparar un poco los niveles de inversión en diversos campos, ¿no? ¿Más presupuesto para el Ministerio del Interior y la policía, o es que se usa mal el que hay? Porque finalmente ambas cosas. No se ejecuta el dinero que se les da. Ambas no cosas. Se compran los patrulleros por razones que correcto, usted ha dicho, no se compran los chalecos bajo la gestión del señor Santibáñez.
y las comisarías están mal provistas. Y algunas que se caen de pedazos. Ambas cosas. Tenemos problemas de gestión, problemas de calidad de gestión, y tenemos problemas de inversión en los puntos en lo que se requiere. Yo no necesito patrulleros de alta gama, necesito vehículos que recorran la ciudad, que lleven y traigan policías. Y eso es un proceso de alquiler para que no tenga que preocuparme en hacer mecánica. Pero no es más presupuesto entonces eso. Esto es gestión y es presupuesto. ¿Dónde está el mayor presupuesto? Porque algunos sostienen de que no, de que hay En dinero personal está el que no mayor se usa. presupuesto. Eso se lleva el 75 al 80% del presupuesto del Ministerio del Interior. Entonces te queda poco para bienes y servicios y te queda poco para inversión. Entonces esto es lo que tenemos también que hay que analizar bien, y quizás hay que incrementar, pero hay que identificar cuáles son los puntos donde nos toca invertir. Y yo, en lo personal, creo que hay que fortalecer todo lo que es investigación criminal, más allá de lo que es el control de la ciudad. Del territorio. Ahora, Sí. otro tema mayor es el mercado negro de armas de fuego. Nos hemos acostumbrado a que los crímenes se cometan ahora a balazos. No siempre ha sido así, pero aparentemente es muy fácil ahora procurarse un arma de fuego ilegalmente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es el papel de la SUCAMEC? Y esto de que hay algunos dirigentes transportistas que están preconizando que se facilite la compra de armas para que ellos puedan defenderse. Bueno, a ver, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos y los requerimientos de la SUCAMEC puede sacar un arma. Y si se entrena en su uso, puede emplearla en casos de defensa propia, ¿no? Entonces, no habría nada que impida, o sea, que un ciudadano que cumpla con todos los requisitos, que son a veces rigurosos, a veces no tanto, ¿no?, de evaluaciones psicológicas, inclusive hasta psiquiátricas, pueda tener el acceso a un arma de fuego y que lo compre de manera. Pretender simplemente tener una suerte de carta abierta para usar armas y comprarlas en el mercado informal o en el mercado negro, eso es una tontería y sería un error mayúsculo, porque tendrías a transportistas cometiendo delito. Comprar y portar un arma ilegal es un delito. Delito que se pena con cárcel, además. Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado el sector transportes para efectos de una medida que además no conduciría a solucionar el problema, porque están en una situación absolutamente desproporcionada. El sicario llega con el arma lista para disparar y llega de sorpresa, mientras que el chofer va a tener un arma en alguna parte oculta que no le va a dar tiempo para emplearla. Y si tiene la posibilidad de emplearla, va a emplearla a tontas y a locas, con lo cual va a poder herir a cualquiera de sus pasajeros. No es la solución. Son acciones desesperadas. Son tan desesperadas como lo que ha dicho la presidenta. ¿Qué cosa es lo que le reprocha más usted a la presidenta? Que ella no puede trasladarle al ciudadano el cuidado frente a la extorsión. Eso a mí me indigna. Me parece que esa recomendación de decirles no contesten el teléfono está bien en un ambiente familiar, pero no cuando es jefe de Estado, cuando es la presidenta, cuando es la que dirige a la Policía Nacional en su conjunto, cuando es la que tiene la responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ella no puede decirle, oye, no contestes tu teléfono. No. Otra cosa que dijo, yo quisiera que usted nos diga qué piensa, es que el problema no es que haya más asesinatos, sino que hay más denuncias. La gente denuncia más, por eso el tema se ha vuelto cuantitativamente mayor. La gente denuncia más, pero sigue denunciando poco. Porque si uno mira las cifras del INEI, estamos en el orden del 15 a 20% en el mejor de los casos. Y hay delitos... 15 o 20% de los actos criminales son objeto de una denuncia de la víctima. Sí, sobre todo a nivel de robo agravado, robo de vehículo, robo de vivienda, ¿no? Los otros de crimen organizado como extorsiones se denuncian menos todavía. Porque claro, está el ofrecimiento de liquidarlo si es que hace la denuncia. Entonces, acopiar entereza y fuerza para hacer la denuncia en un caso extorsivo ya es bastante significativo. Por eso es que insisto que tener 70.000 denuncias acumuladas de extorsión es una mina de oro, que es donde está la solución y la salida al problema que tenemos actualmente, si es que eso realmente se usa como debiera usarse. Finalmente, estamos ante un nuevo jefe de la policía, el general Óscar Arriola, quien ha sido en su momento jefe de la DIRCOTE, Investigación contra el Terrorismo, y jefe de la DIRINCRE, también Investigación Criminal. ¿Qué le pediría a usted, qué cambios piensa que él debería introducir para que pueda tener 2 años de éxitos? Bueno, ya lo hemos conversado uno de ellos, que es un poco la reorganización y reestructuración
de inspectoría y, por cierto, creo que tiene que mirar con mucho detenimiento la logística en la Policía Nacional y tiene que chequear también las escuelas de la policía, revisarlas con bastante profundidad, si quiere realmente empezar a luchar contra la corrupción. Pero hay cosas muy concretas. Yo quisiera que él haga la diferencia con respecto al comandante general que se fue. Y lo primero que tendría que hacer es ordenarle al general González que restituya. Dice, no es el que se fue, ¿ah? No, yo digo, el que se fue, que es el comandante general Sanabria, Sí. o sea, acordó con el general González, que es el de tecnología, en bloquearle a los ciudadanos, a los medios de comunicación, el acceso al sistema de denuncia policial. Eso fue una decisión puramente policial, ¿no? Ni siquiera es una resolución directorial, ni siquiera es ministerial. Y eso es lo que el general Arriola debiera, para hacer la diferencia, es decir, volver a entregarle a la ciudadanía transparencia, porque esa información permite saber cuáles son los distritos más peligrosos, los crímenes más complicados, si están subiendo o bajando. Esa información es vital para tomar decisiones. ¿Qué pretende ocultar con esa decisión directorial? Por ejemplo, que suben. Si yo hago la relación de cuántos presos tengo por sicariato de acuerdo a las cifras del INPE y cuántas denuncias tengo por extorsión y cuántos presos por extorsión, comparo, me doy cuenta que las denuncias por extorsión han crecido en 2000% frente al 2017 y que los presos por extorsión, a labor policial, han crecido 3%. Entonces, esa proporción permite establecer conclusiones diciendo no está funcionando la lucha contra la extorsión. No estamos capturando extorsionadores. Solamente hay presos un 3% más con respecto al 2018. Nada. Y en cambio, hemos pasado de 3 denuncias diarias a 70 denuncias diarias de extorsión. Sin duda. Hay una desproporción en esa cifra. Pero esa información Ahora tenemos que manejarla todos. Terminemos hablando sobre casos de éxito, porque hay algunos distritos, algunas regiones que están mucho mejor que otras. En el caso de Lima, hemos hablado en los últimos días con el alcalde de Magdalena, y señor Allison, que es un hombre experimentado, ha sido ministro además también, y nos habla de un éxito en su distrito en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. ¿Cómo evalúa usted los resultados en Magdalena y qué ejemplo se puede tomar de ahí? Tanto más que el señor Allison aspira ahora a ser alcalde, provincial de Lima. Sí, hay obviamente experiencias exitosas en los diversos municipios, pero también creo yo que lo que se llama Lima moderna, donde está Magdalena, Miraflores, San Isidro, que son los que tienen per cápita la mayor cantidad de vehículos, la mayor cantidad de serenos, la mayor cantidad de inversión en lo que se refiere a videovigilancia y capacidad de respuesta rápida. ¿Y eso por qué? Porque hay más pago ahí. Porque no hay mora, porque hay más pago, porque hay más inversión. Entonces, eso permite un control territorial y porque además... Surco, La Molina, San Isidro, Lima moderna en general. Barranco. Sí. En cambio, donde tenemos una concentración mayor de gente, de territorios más extendidos, con menos capacidad per cápita. Con más morosidad en el pago y con menos capacidad de control territorial para poder lidiar contra los robos y los hurtos. Entonces ahí es donde tenemos la mayor cantidad de víctimas. Ya, pero de todas maneras Magdalena tiene cifras mejores que los otros distritos de esta parte de Lima, ¿no? Bueno, ahí creo que están compitiendo algunos alcaldes con respecto a quién tiene una mejor... Surco, que es mucho más grande. Surco, que es mucho más grande, ¿no? Por eso hay que mirarlo también en perspectiva. Los distritos pequeños son más fáciles de controlar que distritos grandes, como San Juan del Lurigancho o como Surco. ¿Cuán eficaz es el uso de las cámaras de videovigilancia? Son tremendamente útiles en la medida que tengas capacidad de respuesta. O sea, una cámara que solamente va a registrar el hecho violento, el robo o lo que sea, el crimen, si no está articulada a un sistema de respuesta rápida, es simplemente un registro, muy frustrante, pero es un registro del evento. Pero si yo, a la par del registro del evento, tengo distribución de fuerzas operativas, de vehículos, de personal distribuidos adecuadamente, que me permita ver el evento, inmediatamente ordenar el despliegue y lo que corresponda hacer, entonces esa es la clave. La cámara sin capacidad de respuesta es inútil. Lo central es la capacidad de respuesta articulada a la cámara.
Por otra parte, usted ha hablado sobre distritos y zonas de Lima donde se pagan más predios y arbitrios, se invierte mejor y hay muchos más patrulleros porcentualmente y mucho más cámaras, etcétera. Pero hay regiones también. Yo he estado no hace mucho en Junín y he preguntado la razón a varios interlocutores de ahí sobre las cifras relativamente buenas de esta región de la Sierra Central. Y lo que en algunos casos se contesta es que aquí hay rondas campesinas. La gente tiene miedo, no de la justicia institucional del Estado, sino de la justicia impuesta por los ronderos. ¿Qué cosa opina usted sobre el caso de Junín y otras regiones similares? Definitivamente Junín no está entre las 10 regiones más ¿Y complicadas. por qué, pese a que es la ciudad más grande de la Sierra Peruana, donde hay un transporte bien también exhaustivo y hay una población de 500.000 personas, ¿no? Y hay un comercio tremendamente activo, ¿no? Sí, y estamos cerca de la selva central y hay narcotráfico y todo. Y sin embargo, no tiene cifras altas. ¿Por qué? Bueno, habría que mirarlo con más detenimiento. Yo no tengo una respuesta ahorita como para entregarla. ¿Por qué Junín es un caso que habría que justamente estudiar mejor para saber? Pero no cree en esta hipótesis de las rondas campesinas. Lo que pasa es que las rondas campesinas no actúan en la zona urbana. No, pero ojo, pero ¿no? barrios populares sí. Sí, las rondas urbanas, pero las campesinas están básicamente en el campo, y ahí tenemos ejemplos clarísimos. Bueno, Cajamarca es quien pero ahora están diseminadas ya en buena parte de la población y tienen un rol tremendamente activo las rondas campesinas. Y son en efecto un medio muy importante para controlar la delincuencia en el campo, en la zona rural, no en la zona urbana. En la zona urbana yo tengo información de otro tipo de delitos que crecen con mucha facilidad en Junín, por eso que... Corrupción. Lo que hemos visto. Y trata de personas y explotación sexual y también ¿cómo se llama? Microcomercialización de drogas, ¿no? Ahí también tiene sus problemas. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo Valdés, fundador y director de Capital Humano y Social, que además de haber comenzado trabajando sobre la trata, ha extendido sus investigaciones a otros campos y produce un informe que ya hemos comentado en compañía de Carlos Basombrío. Vamos a conversar ahora. Muy buenas noches, gracias por su presencia con nuestra compañera Jacqueline Mesa, que tiene informaciones que darnos respecto del desarrollo del paro el día de hoy. Jacqueline, buenas noches.